información de último momento nos lleva a profundizar algo que habíamos adelantado. Las ventajas de salir con alguien muy famoso como es Pampita para alguien que se dedica a la política son obvias. Supera rápidamente una de las barreras que tienen los políticos, que es el grado de desconocimiento. Roberto García Moritán era hasta hace un par de años un empresario gastronómico desconocido para el gran público. A partir de su matrimonio con Pampita se hizo súper conocido y esto le favoreció en su carrera política. Rápidamente fue legislador por la ciudad de Buenos Aires y luego participó de las listas del actual jefe de gobierno, Jorge Macri, y ahora es el ministro de la producción de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en retrospectiva, claro, estas son las desventajas. Ahora que se separó y empiezan a saltar las cosas que tenía, las cuentas que tenía pendientes. Una de esas cuentas pendientes con la justicia la tenía García Moritán en la provincia de Catamarca. Ahí hubo una estafa piramidal, ¿sí?, con criptomonedas, la típica, estilo, para simplificar, estilo cositorto. Así convocaban a la gente a poner plata y les prometían una rentabilidad en dólares imposible de lograr, y un día se cortaba y los que habían puesto la plata ya no la recuperaban. Como parte de esa denuncia, ahí aparece un señor que se llama Ademar Bacchiani, que era el que convocaba a la gente a poner plata en sus empresas de criptomonedas. Aparece el nombre de García Moritán, lo citan a declarar a García Moritán, manda un escrito y él niega toda relación con Ademar Bacchiani. Pero, sin embargo, los abogados defensores habían pedido un certificado a la Unidad de Investigación Financiera que dice, no, un momentito, hay transferencias desde empresas vinculadas a Bacchiani a otras empresas de García Moritán. Y entonces dice, usted, señor, ¿cómo está diciendo que no lo conoce si recibió plata de empresas de este señor? Uno no recibe plata de desconocidos. Por eso lo están denunciando a García Moritán por falso testimonio, o sea, por mentiroso. Claro, porque allí donde él dijo, no, yo señor, no lo conozco, no sé de quién me hablan, tenemos el documento para mostrarlo de la Unidad de Investigación Financiera, donde claramente, entre otras personas, Roberto García Moritán figura como beneficiario. Un dinero recibió, 17 palos. Transferencias recibidas por arriba de 17 millones de pesos, y cuando ves el listado de los beneficiarios, entre ellos está Roberto García Moritán, entre otros. Así que sí, este es el documento que lo vincula a él. Y fíjate, ¿en carácter de qué beneficiario? Detenete en los ordenantes, digamos, Fundación José Guido Jalil, Sanatorio Junín. Bueno, los otros son desconocidos. ¿Por qué me detengo en la Fundación José Guido Jalil, en Sanatorio Junín? Porque son las que llevan a vincular con el hermano del gobernador, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, gobernador del justicialismo. Tronco Jalil, que Tronco es el apodo, tiene acciones y es propietario de este sanatorio que es muy conocido, en donde además, cuando explotó el escándalo y Edgar Ademar Bacchiani, el cositorto catamarqueño, vamos a decirlo así para que la gente lo ubique fácilmente, esbozó problemas de salud, se internó. ¿Y dónde se internó? En ese sanatorio del hermano del gobernador, de Jalil. Y además, con vínculos hasta estrechos, no solo como un gran inversor y un gran beneficiario de estas sociedades, sino también hasta con vínculos familiares, padrinazgos de hijos y demás, así que están absolutamente intrincados. Ahora, cuando explotó el escándalo, el hermano de Jalil, Andrés Jalil, se cruzó de vereda y dijo, no, a mí también me estafó, y se convirtió en denunciante. Y en el medio aparece Pampita, que no se sabe bien en condición de qué, si iba contratada por el gobierno o auspiciada por los muchachos de las criptomonedas. Lo cierto es que Pampita aparece en al menos un par de actos ahí en la provincia de Catamarca. ¿Con quién? Con García Moritán. Claro, porque ella es convocada y contratada, como tantos famosos, para el lanzamiento de una temporada turística, pero claro, allí en los eventos siempre aparecía con García Moritán al lado. Ahora complicado en esta investigación, que por lo pronto la denuncia es por falso testimonio, porque dice, a este señor no lo conozco, y los documentos de la UIF dicen otra cosa. Pero hay que ver si en la estructura de la organización no tiene algún otro rol, porque ¿por qué habría de ser beneficiario si él no fue influencer? ¿A cuento de qué te dan 17 millones de ¿por qué te dan mangos? réditos económicos? Se lo voy a preguntar a Alfredo Aidar, es abogado de las víctimas de este esquema piramidal. Doctor Aidar, Graña le habla, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Rolando? Bien, ¿en qué nos equivocamos de todo lo que contamos?
Bueno, en relación a el informe de la UIF en el mes de noviembre del año 2022, cuando tomo conocimiento que Roberto García Moritán fue uno de los beneficiarios de las transacciones con Ademar, en el acto pedimos que lo citen y cuando se presenta García Moritán presenta 3 abogados. Un abogado es el doctor Fernando Burlando, otro abogado es de La Rioja, que sería muy amigo de Martín Menem, Alejandro Cruz Antúnez, y el último abogado, Gastón Navarro, es el mismo abogado que tiene Andrés Jalil, alias El Tronco. Ajá. Esos son los 3 abogados que presentó Sí. García Moritán. En el caso ahí le aporto un dato, y acá Melissa seguramente lo va a poder corroborar. La relación entre García Moritán y Martín Menem es más o menos pública. Martín Menem creo que tiene un laboratorio de suplementos nutricionales y Moritán ha ido a Casa de Gobierno diciendo que lo asesoraba a Martín Menem justamente por ese laboratorio. Sí, al Congreso de la Nación. Sí, tiene una empresa allí en La Rioja. Al Congreso, sí. Sí. O sea que tienen vínculo comercial tal vez. Lo que queremos dejar bien en claro, Rolando, es que esta cuestión no es una cuestión judicial, sino política. Acá desde que comenzamos la querella en el mes de marzo del año 2022, representando nosotros 916 clientes de todo el país, tenemos presiones permanentes por parte del gobierno, sobre todo cuando denunciamos al Tronco Jalil, al hermano del gobernador y a otros funcionarios, y cuando el mismo juez federal de Catamarca, quien en tiempos del macrismo, el doctor Miguel Contreras, nos dijo que estaba presionado directamente. Ante esta grave situación de institucionalidad, ¿nosotros qué hicimos? Insistimos, persistimos, hicimos la denuncia de falso testimonio a ver la falacidad, la impunidad con la que se manejó García Moritán y cómo responde el gobierno de Catamarca, como una burla, invitándolo a eventos en Catamarca, como dejando en la sociedad catamarqueña, que es una sociedad chica, como que yo soy un mentiroso, que García Moritán no debe nada y no debe temer nada, y lo invitan como una persona honorable a Catamarca. O sea, esto fue posterior, ahí me quiero detener un poquito para subrayarlo. Esos videos de Moritán invitado por el gobierno, calculo que con Pampita, ¿son posteriores a la denuncia por falso testimonio y vínculo con los estafadores? Son posteriores a nuestro pedido de testimonial. Nosotros pedimos la testimonial de él y pedimos que se lo investigue al Tronco Jalil. Cuando se desató ese escándalo en Catamarca, porque nadie se anima a ir en contra de los Jalil o de gente de su clan, inmediatamente lo invitaron a Catamarca y llegó con bombos y platillos para ahí. Doctor, ¿podría contarnos cómo era la estafa de las empresas de Ademar Bacchiani? Perdón, no lo escuché, Rolando, ahí. No, si nos podría contar un poquito cómo era el sistema este Ponzi de estafa por el cual le juntaba la cabeza a la gente y después la plata no aparecía. Bueno, le cuento, Ademar Bacchiani pagaba un 20% de interés mensual en dólares. Se manejaba tanto en Catamarca durante 4 años con total y absoluta autorización del Estado catamarqueño, teniéndolo a Andrés Jalil, el hermano del gobernador, prácticamente como socio o posero. Era a viva voz, digamos, que vos entrabas a Ademar, te invitaban y te hacías millonario en poco tiempo. La gente vendió casas, vendió autos, después puso una sede en Córdoba y otra en Catamarca, lo que a nosotros nos lleva a investigar hasta el día de la fecha si tenía una relación estrecha con Cositorto. Recuerden ustedes que Cositorto pagaba un 7,5% y Ademar pagaba un 20%. Por lo tanto, pequeñas financieras, ¿qué hacían? Ponían la plata en Ademar y después se quedaban con la diferencia. Por eso, cuando denunciamos y cayó Ademar, cayeron todas las otras financieras. El problema que tuvimos nosotros es que el gobierno de Catamarca aplicó un blindaje mediático a nivel país, que no se supo nada de la causa Ademar y solamente tomó repercusión la causa de Cositorto. Por eso ustedes vean que Ademar manejó más de $1.000 millones a lo largo de su trayectoria. ¿1.000 millones? 1.000 millones de dólares, teniendo entre los estafados a hoy en día 400 millones de dólares. De ahí el gobernador Raúl Jalil a mí me citó a la Casa de Gobierno el 10 de mayo del 2022
y prepotentemente, junto con su asesor Aldo Sarquís, me dijeron que no se iba a investigar el lavado de dinero y que ellos lo iban a resolver con sus jueces en una quiebra provincial. Dicho y hecho, el día de ayer, antes de ayer, salió la sentencia de quiebra donde quieren pagar solo 8 millones de dólares de los 400 que debe el delincuente, y los beneficiados en la quiebra son la gran mayoría cercanos al gobernador Raúl. O sea, Jalil. tenía buena información el gobernador al final, ¿eh? Mire qué casualidad. Correcto. Paralelamente nosotros iniciamos una investigación de la ruta del dinero con más de 13 informes, 12 informes precisamente, que la semana pasada transfirieron 1.600.000 dólares. La justicia contesta que no va a hacer nada, que no encuentra la plata, la impulsa a la gente a ir a la quiebra. Está bien, para pero, que de esa manera a ver, pierdan toda ¿cómo puede posibilidad ser de que cobro? 400 millones de dólares, estamos hablando de una estafa de 400 millones de dólares en la Argentina, es mucha plata en cualquier Rolando, provincia? ¿A dónde fue a parar esa guita? Rolando, arruinaron a las provincias, y la estafa más grande de la Argentina la frenaron de una manera brutal en los medios nacionales. En este preciso momento, Rolando, deben estar temblando varios en Catamarca. Usted no tiene idea lo que nos hicieron. Nos pusieron carteles por todos lados tratándonos de delincuentes a nosotros. Nos metieron cualquier cantidad de denuncias en contra, usando a gente del PRO. Cuando se habla de Raúl Jalil, no hay que hablar de un peronista. Raúl Jalil, la única bandera que tiene es el dinero y el poder. Ese no es peronista, no es nada. Él si tiene que pactar con el diablo va a pactar. Es un tipo realmente detestable y funesto. Si usted ve, por ejemplo, en Catamarca, cuando pase a revisar la información de Ademar o de Ademar Bacchiani, los diarios más fuertes de Catamarca son bancados directamente o de propiedad de Raúl Jalil. Esa es la situación O sea, que estamos padeciendo. el relato que usted me está haciendo me está hablando de un feudo, de un feudo provincial, un neofeudo, porque Jalil no hace tanto que es gobernador. Es una situación casi mafiosa. Nosotros nos cansamos ya de denunciar ante la Cámara Federal de Tucumán. Tuvimos algunas respuestas. La Cámara Federal de Tucumán ya les advirtió que tienen que investigar y denunciar esa quiebra por fraudulenta. Resumiéndole, Rolando, ellos quieren al mega estafador más grande de la Argentina dejarlo como un empresario que quebró. Porque hay un audio que yo le mandé a su producción que dice Ademar en el mes de abril del año 2022 a otra persona, a otro delincuente de su equipo: ya tengo blindaje judicial y político, que se queden tranquilos. Y doctor Aidar, en esta estructura dedicada a la estafa que estafó a tanta gente, quiero recordar que hay gente que, por ejemplo, en Tucumán hay un damnificado que puso 620.000 dólares, hay otro que puso 9 millones de pesos, o sea, son montos tremendos. No solo están involucrados gente del poder político, como usted dijo, sino también del poder judicial. Por ejemplo, hay una funcionaria judicial que era posera es aquella que reúne ahorristas, esos ahorristas que son necesarios para ir acumulando el dinero en la base, y que cuando ese flujo de dinero se corta, todo se cae como un castillo de naipes. ¿Había también funcionarias judiciales involucradas? Mire, el secretario judicial de aquel tiempo, el secretario federal Luis Baracat, y el prosecretario, yo los recusé porque tenían a sus hermanos que eran presuntos poseros. ¿Sabe qué me contestó el juzgado? El juez federal, cuando yo pedí que se los investigue a los funcionarios, que me iba a sancionar. Me aplicó delante de la querella, delante de mis clientes y de todos los colegas, que me iba a sancionar si yo insistía con el pedido de que se los investigue al secretario y al prosecretario. Secretario Luis Baracá compra camioneta como usted se compra pañuelo. Entonces, el secretario Baracá y el prosecretario Córdoba, yo pedí que se los investigue. Después que yo pido eso, presentaron ellos los contratos diciendo en la justicia: ah, sí, ahora me acordé, nuestros hermanos eran inversores de Ademar. Es una vergüenza lo que estamos padeciendo. Espere, estoy tratando de entender. Lo que para nosotros aquí en Buenos Aires estalla a partir del vínculo con Moritán, usted me está diciendo que es un escándalo hacia arriba en la gobernación.
Sin lugar a dudas, ¿por qué, Rolando? Porque además durante 4 años tranquilamente se cansó de hacerlos ganar plata a municipios, a ministerios. Hay una muerte del ministro Juan Carlos Rojas, que lo asesinaron en diciembre del 22. ¿Y por qué lo asesinaron? Porque hay una presunción que yo pedí que se investigue, el juez federal no la investigó, de que él habría encontrado una enorme cantidad de dinero que puso el anterior ministro de apellido Rivera, dependiente Sí, me acuerdo de ese caso. Gastronómico. Me acuerdo de ese caso. Era un señor que dicen que se había caído y después apareció que lo habían molido a golpes. Y era un Correcto. ministro. Bueno, Desarrollo es social. realmente una estructura criminal muy fuerte, Rolando. Nosotros no le voy a decir que no tenemos miedo, vamos haciendo más de 250 viajes a Catamarca, pero tenemos la responsabilidad de casi 1000 clientes en el Cuídese país. en la ruta, jefe. Sí, Sí, no, es terrible. Entonces, ante esta situación, lo que debe quedar claro es lo siguiente. Los medios nacionales, haciéndose eco de esta situación, cuando la conozcan a la causa, que tiene más de 200 cuerpos, Rolando, están desesperados por llevarlo a juicio oral cuando no investigaron a un funcionario. No investigaron absolutamente nada. Una de las primeras denuncias que yo hice fue a uno del PRO de Macri, que pedía que a Ademar se lo nombre prácticamente ciudadano ilustre. Bueno, ese mismo Ahora, tipo y después cuénteme, me denunció a mí, aunque sea por preguntándome afuera, dónde yo sacaba plata para pagar una noche de hotel. aunque sea por afuera del expediente, Aidar, cuénteme un poco del personaje de este Ademar, porque en su época de esplendor, ¿cómo se movía por ahí, por la Ferrari, provincia? En una Ferrari, creo. Digo, ¿cómo era el personaje, no? Una estrella de cine donde todo el poder político catamarqueño andaba atrás de él, porque él decía que iba a convertir a Catamarca en Babilonia. La gente hoy en día... Hay gente para todo, hay gente que se cree cada cosa. Este es ahí recién lo veíamos como una campera de cuero rojo y unos anteojos de marco blanco. ¿Así era su look permanente? Ahí lo tienen, ahí está. Correcto, un hombre que andaba con bolsos Louis Vuitton permanentemente, con los mejores relojes, las mejores mujeres a la vuelta, le gustaba conectarse con el jet set, por eso a nosotros no nos extraña que tenga una relación con García Moritán, porque él siempre buscó al poder y siempre fue por la línea de macristas, de mileístas, es más, él impulsaba a Milei. Por eso hay en Catamarca un fuerte comentario de que Jalil buscó la manera de voltearlo solamente a Ademar y no a las otras financieras, porque Ademar iba a ser quien lo represente a Milei en Catamarca, y por eso después Jalil lo puso a un primo de él para representarlo a Milei en Catamarca. A ver, espere un cachito, Aidar, porque ¿cómo está la relación de Jalil con el gobierno nacional ahora? Porque él teóricamente entró por Unión por la Patria. Es peronista, de hecho fue muy cercano a Alberto Fernández durante la gestión anterior y en esta gestión está muy cerca de la Casa Rosada, de hecho forma parte de las reuniones de gobernadores de las que sacan al peronismo, acompañaron sus legisladores la ley bases en varios aspectos. Está técnicamente está aliado a Milei. Por ejemplo, el tema del RI. No es como el caso de Jaldo de Tucumán, cuyos diputados, por ejemplo, hicieron un bloque aparte y acompañaron toda la ley bases. De hecho, ahora van a acompañar los de Tucumán el veto en contra de las universidades. Bueno, lo de Jalil es un poco más en el límite, digamos, matizado, pero ahí está cerca del gobierno de Javier Milei, sí. Y ahí quiero volver un poco a las transferencias que recibe García Moritán, porque a ver si podemos ver el documento de la UIF. Él recibe transferencias de una fundación que se llama Guido Jalil. ¿Qué es esa fundación? ¿Tiene que ver algo con el gobernador y su hermano? Por supuesto, es una fundación familiar. José Guido Jalil era el padre. Los Jalil son dueños de casi todo Catamarca, falta que compren la catedral nomás. Es más, un empresario muy cercano a ellos, de Agostini, ahora hizo una virgen y cobra entrada para ir a verla a la virgen. O sea, Catamarca es un feudo de Jalil. Por lo tanto, la justicia provincial, y por lo que vemos también y padecemos, la justicia federal está total y absolutamente sometida a Jalil. Y Jalil es un tipo que si tiene que venderle el alma al diablo, la va a vender con tal de mantener el poder. Por eso no nos extraña que se vaya con Milei, que se vaya con quien sea.
¿Por qué? Porque él va a buscar de que no le intervenga en la provincia por lo que ocurre en Catamarca. Está bien, pero a ver, espere. Investiga. Espere, después seguimos con el diagnóstico político, pero quiero centrarme en lo de las transferencias. Las transferencias dicen que la Fundación José Guido Jalil y el Sanatorio Junín también es de los Jalil. El Sanatorio Junín es de los Jalil, donde estuvo internado Ademar, y yo pedí que le hagan una junta médica y después las detenciones lo detuvieron. Y hay una transferencia de García Moritán que no especifica directamente el informe de la UIF los montos. Por eso yo pido la testimonial. Y él viene y miente descaradamente diciendo que no lo conoce Ademar, que no tiene nada que ver, sabiendo de esa manera que él está protegido, que nadie iba a insistir y que ahí se iba a terminar, como me vienen haciendo con todos los escritos. Me los planchan, me los duermen para que después queden en la nada. Y entonces, pero en concepto de qué le mandó plata a la familia Jalil a Moritán, porque ahora es otra cosa. Una cosa es unas transferencias de Bacchiani, que es lo que están investigando, un hombre procesado por estafa con criptomonedas, y otra cosa es que una fundación vinculada al gobernador le transfiera, que además no es de su partido, le transfiera plata directo a García Moritán. Eso... Le aclaro ahí. Le aclaro, el informe de la UIF establece cuáles son las empresas que tenían transferencias con Ademar. En este caso, de lo que se habla en el informe es que Ademar le transfirió a García Moritán. Y aparte habla de las transferencias con la Fundación José Guido Jalil y el Sanatorio Junín. La transferencia de Ademar con García Moritán es lo que a nosotros nos llama la atención y pedimos la testimonial para saber cuánto era el monto, saber si fue la única transferencia o había otras. ¿Por qué? Porque al no investigar la justicia, la trazabilidad de las criptomonedas, sino que lo tenemos que hacer nosotros, entonces usted vea, no sabemos si esta sola transferencia hizo con García Moritán o si era consuetudinario, porque si era permanente las transferencias ya estamos hablando prácticamente de una sociedad. Sí. Aguilar, le agradecemos mucho el contacto y las aclaraciones. Hola. No, le agradecemos el contacto y las aclaraciones.